nos metemos ya de pleno en otro de las verticales, ¿no?, del Congreso. En este caso vamos a abordar todo lo que tiene que ver con privacidad, el futuro de la identidad digital y de la publicidad. Y bueno, pues no se nos ocurre mejor forma que comenzar con Mar España. Mar España, como bien sabéis, es la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Para nosotros es siempre un placer y te agradecemos muchísimo también que nos dediques un rato. Y bueno, Mar hoy nos va a hablar de otro de los temas que también pues son fundamentales a raíz de esta propuesta normativa que es el Reglamento de Privacy, que se viene cocinando a fuego lento durante los últimos, pues creo que son 5 años. Y bueno, pues la interconexión entre la normativa de telecomunicaciones, inicialmente la del año 2002 y las sucesivas reformas que ha venido teniendo, y su interconexión con la normativa de protección de datos. En este caso, como me imagino conoceréis, no en todos los Estados miembros la autoridad competente para la normativa de servicios de la sociedad de la información o telecomunicaciones es la Autoridad de Protección de Datos. Por tanto, bueno, pues es importante que el futuro reglamento de privacy lo recoja con claridad. Para hablarnos de estos temas y también pues del papel de la Agencia Española como autoridad garante de estas normativas, pues tenemos hoy a Mar. Mar, muchísimas gracias de nuevo y te paso la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias, Paula, y gracias a IAB por invitar a la agencia, ¿no?, en este evento que yo creo que es muy importante por el momento procesal de tantos proyectos normativos que hay en el ámbito digital. Y voy a intentar acotarme al tiempo porque ya sé que vamos con retraso y en primer lugar hablaré de la interrelación sectorial entre la vigente regulación en protección de datos con todas las propuestas sectoriales en el ámbito digital. Ya todos saben pues, que esa interrelación entre la normativa y el Reglamento de Protección de Datos y la regulación sectorial en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información ha sido una constante a lo largo de los últimos años y el propio Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo 95, establece expresamente que el reglamento no impondrá obligaciones adicionales tanto a las personas físicas como a las jurídicas en el marco de la prestación de servicios públicos de comunicaciones electrónicas en redes públicas de comunicación de la Unión en los ámbitos en los que estén sujetos a obligaciones específicas con el mismo objetivo derivados de la Directiva del año 2002. ¿Cómo se ha traducido esta interrelación en la práctica? Pues, por un lado, en el desarrollo nacional en nuestro país de la Directiva del 2002, que es a través de la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, esta normativa se considera como leyes especiales. Por tanto, desde el punto de vista práctico, cuando en la agencia recibimos reclamaciones en este ámbito de aplicación, lo estamos tramitando como casos locales, lo cual yo creo que tiene indudables ventajas, porque no voy a hablar ahora, porque me duraría toda la mañana, la complejidad en cuanto a los plazos de tramitación y los propios procesos administrativos de los reglamentos, de las reclamaciones previstas en el mecanismo de ventanilla única. Y por otra parte, aunque es verdad que estas leyes son especiales, en algunas categorías jurídicas de reglamento se siguen aplicando esas categorías del Reglamento General de Protección de Datos, como puede ser en cuanto al consentimiento informado y al derecho de oposición, al no estar definidas estas categorías en la legislación especial a la que me he referido anteriormente. No me voy a detallar ahora en cómo se regula este tema en la publicidad telefónica y las comunicaciones electrónicas, porque entiendo que todo el mundo a este nivel de asistentes en las jornadas lo conocen. Y sí quiero destacar también la interrelación en lo que la LSSI, bueno, las famosas cookies, ¿no?, tecnologías similares, como los IDs de publicidad preinstalado en los sistemas operativos de los móviles, que permitan generar identificadores únicos de los usuarios de Internet. Esta dependencia de las categorías jurídicas del reglamento se exceptúa en los casos en que la normativa sectorial regula garantías específicas y distintas de las contempladas expresamente en el reglamento. Y voy a poner un ejemplo. El artículo 21.2 de la LSSI legitima el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de una empresa cuando existe una relación contractual previa con la misma y sean similares a los inicialmente contratados. Es decir, en este caso la ley contempla una modalidad específica del derecho de oposición y, por lo tanto, se aplica como legislación especial y está por encima de las previsiones del reglamento.
Y para poder valorar esa interrelación entre la normativa de protección de datos y la normativa sectorial, es importante tener en cuenta la base jurídica que legitima el tratamiento de datos con fines publicitarios. Normalmente la base jurídica que se está utilizando para realizar este tratamiento es la base del interés legítimo, que es uno de los 6 supuestos previstos en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos y, como todos bien saben, para poder aplicar con la suficiente legitimidad esta base jurídica es necesario realizar una ponderación entre el interés jurídico, entre el interés legítimo y la posible lesión en los derechos e intereses de los afectados, que permita que en esa ponderación prime el interés legítimo. Debe tenerse en cuenta que en numerosas ocasiones la información y las bases jurídicas de la legislación especial están además incluidas dentro de la política de privacidad desarrolladas por los responsables del tratamiento para legitimar todo el ciclo de vida del tratamiento de los datos, ¿no? La recogida, el análisis y la utilización de la información con fines publicitarios para sus clientes y para terceros en el marco del cumplimiento normativo del Reglamento General de Protección de Datos. Como ya ha dicho Paula en la presentación, en España las competencias para garantizar la aplicación del régimen de garantías de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información se han atribuido a la Agencia Española de Protección de Datos, competencias adicionales que no fueron acompañadas de un incremento adicional de los recursos personales y materiales de la agencia, pero que hemos intentado asumir con la mayor eficacia posible. Y ahora sí que quiero pasar a los aspectos prácticos en cuanto a cuál es la experiencia práctica que tiene la agencia de la aplicación de estas normas. Me quiero referir, por un lado, a la iniciativa de la agencia para actualizar la guía de cookies. La anterior guía de cookies fue una de las guías, yo creo que, fue la guía más descargada en el ámbito de la historia de la Agencia Española de Protección de Datos y entendíamos que era necesario adaptar la guía de cookies al marco jurídico del reglamento. Fruto de ello, publicamos la guía de cookies y además quiero poner en valor la colaboración que tuvimos con el sector y a mí en estos prácticamente 7 años de mandato han sido una constante, por un lado, la colaboración con el sector y quiero agradecer a IAB siempre, pues dentro del legítimo, ¿no?, interés de sus propias finalidades, ¿no?, y de sus intereses, la colaboración leal que han tenido con la agencia en todo este tiempo. Y esta colaboración ha ido acompañando también con el famoso borrador de reglamento de e-privacy, ¿no? Casi desde el principio del mandato existía ese borrador y yo espero que en algún momento consigamos que pase del borrador a ser ya una aprobación y una realidad práctica y directamente aplicable, ¿no? En la publicación de la guía de cookies interrelacionamos las categorías de la Ley Orgánica de Protección de Datos con las garantías singulares de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y en este caso, hemos reforzado además las garantías, por ejemplo, respecto a la prestación del consentimiento informado, al exigir una clara acción afirmativa que excluía la opción del seguir navegando y expresamente las casillas premarcadas. Y exigimos también consentimientos diferenciados para tratamientos con distintas finalidades y ampliando el volumen y la claridad de la información a facilitar a los interesados. Quiero destacar, además, dentro de este marco de colaboración entre el regulador y la industria, la colaboración añadida que hemos tenido con Autocontrol para la publicidad. En el caso de la guía, ahora mismo es la segunda guía con mayor descargas. Desde el año 2019 hasta la actualidad son casi 200.000 las descargas de la guía, lo cual indica que yo creo que hemos hecho una buena labor, aunque seguro que siempre quedan temas por mejorar para poner a disposición de todos los operadores en el ámbito digital esta información. Hemos colaborado también cuando vimos todo lo que caía en cuanto a la gestión de la agencia, motivado en las reclamaciones del Reglamento General de Protección de Datos y la posibilidad que el propio reglamento daba a el mecanismo de resolución extrajudicial de reclamaciones a través de la mediación, hicimos una apuesta clara por impulsar la mediación e incluso antes de que el reglamento fuera directamente aplicable, ya en el 2017 suscribimos un protocolo general con Autocontrol, la Asociación de Autorregulación de la Comunicación Comercial, donde, entre otros aspectos, se han tratado reclamaciones por la recepción de publicidad no deseada. De manera que, si a través de este mecanismo de mediación se satisfacía las pretensiones de la persona afectada,
esa reclamación luego no era tratada a través del mecanismo mucho más coercitivo, a través del mecanismo sancionador de la agencia. Quiero dar algunos datos, unos informes de autocontrol. Se han recibido desde el 2018 casi 1.400 solicitudes de mediación, de las cuales se han sustanciado 832 y de ellas 631 se han solucionado a través de la mediación, lo que supone casi un 76% de las reclamaciones tramitadas. Yo creo que es un buen dato y que debe seguir potenciándose el mecanismo de mediación a través de autocontrol. Y hay una segunda oportunidad a través de la mediación. Yo creo que somos la única autoridad nacional que en la legislación nacional de adaptación y de la normativa europea de protección de datos, establecimos un mecanismo expreso de traslado de las reclamaciones a los responsables o a los delegados de protección de datos. Y en este caso hemos resuelto desde la aplicación efectiva del reglamento 1.935 reclamaciones, de las que el 9% se han resuelto en la fase de traslado. Yo creo que es un dato positivo, pero queda todavía mucho por hacer, porque la media de resolución de las reclamaciones en diferentes ámbitos en esta fase de traslados es del 50%, con lo cual, quería dar otro dato también, que en aplicación del LSSI el total de reclamaciones resueltas asciende a 882, de las que aquí ya las que se resuelven en la fase de traslado sí que se acercan a la media, porque estamos hablando ya del más del 42%. Y también quiero destacar que tenéis el compromiso de la agencia institucional y el mío personal en todo lo que podemos ayudar en consolidar la economía digital y todo lo que supone el marketing digital. A eso hemos intentado contribuir, desde luego, a facilitar la actividad de las pymes en el comercio electrónico. Pusimos una primera herramienta en marcha, Facilita, que ha tenido ya casi 1 millón de descargas y tuvo el premio internacional de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, pero dimos un paso más para facilitar el marketing digital con Facilita Emprende. Hemos tenido casi 5.000 descargas. Yo creo que todavía tenemos que hacer una importante labor para orientar todas las recomendaciones que damos en Facilita Emprende, sobre todo está orientada a startups que lleven a cabo desarrollos de productos y servicios relacionados con plataformas colaborativas, comercio electrónico, software en la nube, juegos, análisis masivos de datos, para interpretar el factor de riesgo. No me voy a detallar más. Y desde el punto de vista práctico, sí que han surgido nuevas iniciativas en el marco del marketing digital, como por ejemplo las iniciativas de Google, cuyo desarrollo y puesta en práctica exigirá un análisis interrelacionado entre el Reglamento General de Protección de Datos y la regulación sectorial sobre el marketing online. Ahora estamos en la agencia, como saben, en IAB, estableciendo el marco estratégico de lo que entendemos desde todo el equipo técnico que trabaja en la agencia deberían ser las prioridades de actuación en los próximos años. Y está claro que hay nuevos desarrollos tecnológicos, como son todas las posibilidades del despliegue 5G, el Internet de las cosas, los neurodatos, el papel de España en el Comité Europeo de Protección de Datos, donde tenemos todavía mucho por impulsar. En este sentido, quiero destacar que cualquier propuesta prioritaria que nos queráis hacer llegar, y estamos trabajando también con el sector en análisis de normativa, que soy consciente que os preocupa. Y, por último, me quiero detener, y lo siento que estoy yendo muy rápida, pero es que me estoy intentando ajustar al tiempo previsto. Todo el mundo conoce que se está tramitando la propuesta del reglamento de e-privacy, que recoge la posición del Consejo y en muchos casos hay numerosas referencias a la interrelación con el Reglamento General de Protección de Datos. En algunos casos se depende de conceptos jurídicos del reglamento, como por ejemplo el consentimiento. En otros se refiere a las autoridades de supervisión y la propuesta del reglamento es que son las autoridades de protección de datos las responsables de supervisar la aplicación del reglamento de e-privacy, sin perjuicio de que se admite la posibilidad de que se pueda atribuir también a otras autoridades que posean los conocimientos especializados adecuados. Esto ha dado lugar a una declaración formal del Comité Europeo de Protección de Datos, que es la Declaración 3/2021, en la que el propio Comité ha puesto sobre la mesa las preocupaciones sobre algunos aspectos
como son la forma efectiva de obtener el consentimiento para sitios web y aplicaciones móviles o el tratamiento posterior con fines compatibles. Hemos llamado además la atención sobre la interconexión de estos aspectos con el Reglamento General de Protección de Datos y la interconexión, que esto es muy importante, con las competencias de las autoridades de protección de datos. Y entendemos que las autoridades nacionales responsables de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos debemos ser las encargadas de la supervisión de las disposiciones del futuro sobre el reglamento de e-privacy, porque precisamente somos las autoridades que tenemos el conocimiento más especializado en la materia. Y siempre, por último, ya para finalizar, quiero insistir que tan importante o incluso más, ¿no? Para mí se nos conoce muchas veces por la potestad coercitiva, ¿no? Y por las sanciones millonarias que estamos poniendo, pero mucho más esencial es guiar y acompañar en la privacidad por defecto y desde el diseño, desde el comienzo de la configuración y de la planificación por parte del sector de la economía digital, del tratamiento que se van a dar a los datos. Yo estoy ya, como todos bien saben, al final del mandato. Y desde aquí pues me pongo a disposición del sector en todas las propuestas que nos quieran hacer llegar para poder establecer las prioridades para los próximos años. Y por último quiero finalizar pues reiterando mi agradecimiento a la intensa colaboración que hemos tenido con el sector durante todos estos años. Muchísimas gracias.